Vamos a hacer un vídeo sobre el cargador, que acabamos hablando de baterías. Es que yo viendo aquí, si me meto en mi canal, la gente me pregunta cosas a través del cargador, luego me empieza a preguntar un mogollón de cosas. Desde la diferencia entre una pila 18-650-21-700, creo que es, ¿no? También me pregunta qué es la carga rápida, cuándo se considera una carga rápida, por ejemplo. Que esta es una de las preguntas que... Bueno, yo no sé cuándo se considera una carga rápida. Depende de la pila, depende del níquel, depende de muchos factores. De todo depende. Pero hay que consideramos una carga normal o una carga lenta. Pero bueno, en los coches eléctricos está dividida en tres. La carga lenta, la carga semirápida y la rápida. Y más o menos de 50 kilovatios para arriba es rápida. De 11 kilovatios hasta 50 es semirápida y debajo de 11... ¿Pero eso quién lo dice? ¿Eso quién lo dice? Los usuarios más o menos, eso es para que nos entendamos un poco. Porque al final con esto cargas desde como el original o incluso menos que el original. Te lo carga más lento que el original. El original tampoco es rápido, ¿eh? No, pero el original al final suelen ser... Son 2 amperios, pero el original, ellos se cubren en salud de no calentarte la batería. Por eso te dan 2 amperios, porque te podrían dar 4. Sí, a ver. Iría igual de bien. O sea, a ver, Sí, pero le puedes meter 1 amperio o medio amperio, por ejemplo. Sí, tienes más rango para jugar. Sí, podrías hacer cargas súper lentas, súper estables a la noche, por ejemplo, para no preocuparte de que prenda fuego. Por eso, cuando defines, por ejemplo, ahora lo de súper lentas, la gente dice, ¿y qué es una súper lenta? ¿En qué rango? Bueno, en fin. Entonces, mira, vamos a calificar como 2 amperios, que es lo que viene a suministrar los cargadores. Una carga normal. 2 amperios, ¿por qué? Porque los cargadores casi todos vienen en 2 amperios. 2, 3. Entonces vamos a calificarlo como una carga de ahí, y de ahí para arriba pues lo vamos a calificar cargas rápidas. Vale. ¿Y qué determina la carga? Como que la intensidad que metes. Vale, la intensidad, vale. Pero me refiero, bueno, igual hay que definir... Tienes que saber que no es lo mismo tener una celda, o sea... Sí, pero ¿cómo se calcula? Es decir, es en base por celda y luego se multiplica por el número de paralelos, ¿no? Cuanto mayor paralelos... Contra más paralelos, más intensidad, porque la intensidad tiende a repartirse entre las diferentes pilas. Entonces, eso es, entre los diferentes paquetes que tienes, los paralelos. Entonces, ¿la intensidad se mide en amperios? Sí. Vale, entonces igual empezamos definiendo lo que es el voltaje y el amperio, porque es exactamente los 2 parámetros que los cargadores, no voy a decir rápidos, sino cargadores que tú puedes, un cargador para todo tipo de... Que es multivoltaje. Eso, es multivoltaje. Entonces, puedes cargar desde cualquier tipo de patinete, cualquier bicicleta eléctrica, cualquier cosa, siempre y cuando tengas la conexión, la clavija pertinente del aparato a cargar. ¿Vale? Entonces, como tienes 2 parámetros que elegir, vamos a definir lo que es el voltaje y el amperaje, para que la gente lo sepa. El voltaje aquí viene en rojo y el amperaje en azul. Eso es. ¿Vale? Entonces, el amperaje es la intensidad. ¿Con qué intensidad? Contra más voltaje, más amperaje puede llegar a aguantar, ¿no? No, porque tiene más paralelos. No tiene que ver. No, eso depende... Una cosa es la de voltaje y otra la intensidad. Bueno, define intensidad es la cantidad de corriente que metes. Entonces, contra más corriente metas, más rápido llenas. Esto es un grifo. ¿Sabes? Tú, según cuánto abres el grifo, llenas antes o después la bañera. Vale, entonces si tengo un chorraco así... El caudal. Claro, eso es, el caudal. Entonces la lleno, ¿sabes? La lleno mucho más rápido. Problema, que igual lleno tan rápido que desborda. ¿Sabes? Se calienta. Meter tanta intensidad de golpe, lo que hace es que los electrones se mueven internamente para cargarse. Entonces, claro, ese movimiento produce un rozamiento. Ese rozamiento produce un calor. Si calentamos mucho la batería... Sí, pues corremos el riesgo de que puede explotar, calentarse o degradarse, incluso porque esto tiene unos productos químicos dentro. Entonces esos productos químicos al final se degradan. Entonces si el fabricante te dice que tiene 1000 cargas, te dicen una carga estándar, ¿no? Entonces claro, si tú le metes una sobrecarga, digamos, lo cargas más rápido, se calienta, no es lo mismo, también dependerá de la temperatura ambiente y temperatura donde tengas el dispositivo metido, ¿sabes? No es lo mismo que esté todo el día a 60 grados que esté a 20 y lo subas, ¿sabes? Vale. Porque el producto químico se degrada, se estropea y se gasta. Vale. No son eternas. Para que nos quede claro, nuestros patinetes eléctricos llevan 2 formatos de pila,
más o menos, unos 1850 y otro 21700, que más o menos, por no enrollarnos, es el tamaño de la misma. Esta es 18650. Y aguantará más. Esta es la que más estándar es. Entonces, de 18650, por ejemplo, que es la más extendida, cada fabricante tiene su amperaje Claro, depende de la que calidad define por celda, ¿no? Eso es, el caudal que tú le has Eso es, dicho. no es lo mismo una LG, y bueno, y LG, pues como todo, tiene LG baja, LG alta, Samsung tiene baterías normales, baterías estándar y baterías premium, que tú dices, no, es que en el mismo tamaño esta me da, esta por ejemplo, esta es de 2200, pues puedes tener una Samsung que te dé 1500, porque la han fabricado así, porque es una batería económica para un dispositivo económico, ¿sabes? La calidad no es la misma. Entonces, pero tú puedes tener una batería de 3000 en este formato. Vale, No tienes entonces, por qué cuanto cambiar. mayor, igual no tiene que ver, igual te hago una pregunta tonta, cuanto mayor miliamperaje que tenga, o más densidad, digámoslo así, de Eso almacenamiento, tiene más amperaje. Sí, claro. Vale, de carga y descarga. Claro, cabe más. Cabe más Y y, luego entonces el tiene más velocidad de caudal para... Bueno, eso también depende de la calidad, porque luego aquí están los ánodos, que es, por ejemplo, aquí, ¿no ves? Donde toca esto con la parte interna, Sí. pues según el material que meta el fabricante, pues es más rápido descargando o menos rápido. Normalmente las que son de, pues eso, de más intensidad, normalmente tienen mejores ánodos, también vale más la pila. Entonces, claro, descarga más rápido y carga más rápido. Vale, entonces ya tenemos definido lo que es la intensidad que se mide en amperaje, que es uno de los parámetros que en los cargadores de multivoltaje, como ha dicho aquí Sí. el señor X, hay que poner, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y lo otro es el voltaje. Sí, ¿El eso voltaje es. qué es en la pila? Pues el voltaje es cuando juntamos las baterías pues en esta posición, que es serie, entonces tú consigues una altura, ¿no? Esto es como un embalse. O sea, es contra más litros, pues más potencia luego puedes conseguir porque tira con más fuerza. Vale, ¿y qué voltaje tiene cada pila? Pues estas son 3,7. 3,7 voltaje. Litio. Si te vas a litio ferro, que hay algunos patines, o, bueno, algunos dispositivos que la tienen, son 3,2. Litio ferro tiene una ventaja que es que duran más las baterías. Pero, por otro lado, pierdes tensión, porque te bajas a 3,2 por la tecnología de fabricación. Vale. Entonces, por ejemplo, son las más estándar. Litio, que son 3,7 y ferro 3,2. Vale, entonces, eso. sabiendo qué es el voltaje, ¿y el voltaje qué es exactamente? Pues los voltios, la cantidad de tensión que tiene la batería. La cantidad de la tensión. Eso es. Esto ya se empieza un poco a complicar en mi cabeza. Sí. Bueno, tensión. Porque yo sé lo que es el voltaje para cargarlos Esto lo tienes que asimilar siempre al agua. Entonces, yo puedo tener un pantano muy ancho, con muchos metros, tengo mucha capacidad, ¿no? Yo también puedo tener un pantano muy estrechito, muy alto, tengo menos capacidad, pero tengo más tensión, más altura. Luego, pues según lo largo que sea o lo corto, pues lo uno por lo otro, ¿sabes? Si yo pongo un montón de pilas hacia arriba, digamos en serie, ¿Sí? ¿sabes? Al final tengo mucha tensión, pero también tengo que subir las capacidades. Tienes mucha tensión, Mucho voltaje, que es... pero también tengo la capacidad de cada batería, 2200, ¿sabes? Si empiezo a sumar, pues tengo una capacidad. O sea, aquí me lío, O sea, porque si la capacidad también se mide en amperios, sí. y ahora me estás hablando de voltaje, Sí. que significa también almacenamiento. No, el voltaje significa velocidad de... Velocidad de transmisión, velocidad Eso de... es. Tú asimílalo siempre a una presa, ¿no? Sí. Yo te cojo un tubo, ¿no? Lo lleno de agua Sí. y le hago un agujero abajo. Claro, el chorro sale hasta ahí adelante. Sí. Vale, sin embargo, pongo un cubo grande así, que tengo la misma cantidad de agua allí metida, le hago un agujero y el chorro llega aquí 2 palmos. ¿Por qué? Porque tiene poquita altura. O sea, al final lo uno por lo otro te da la potencia. Vale, sí, los vatios. Eso es. Entonces, tú hay patines que necesitas más potencia, pero claro, tienes una capacidad limitada. Pero sin embargo, si lo pones en serie, consigues más voltaje. Voltaje por intensidad nos da la potencia. Entonces, podríamos poner un montón de baterías así en paralelo, o un montón de baterías. ¿Qué pasa? Los cables. Contra más intensidad, necesitamos cables más gordos porque se calientan más. Claro. Es el problema. Entonces, por eso se suben las tensiones de las cosas, de los motores. Tendemos a subir tensiones para la sección del cable hacerla más pequeña. Subimos voltaje, bajamos intensidad. Potencia la misma. Sí, pero se calienta. No, si subes voltaje, no se calienta tanto como si subes intensidad. Hostia, yo aquí ya me empiezo a perder. Esto tendríamos que tener un esquema. A ver, tubería. Sí. Tubería.
Yo puedo, para llegar, para mover allí... ¿El grosor de la tubería qué es? ¿El amperaje? El amperaje. El amperaje. Bueno, el grosor. Digamos que yo... El caudal. Eso es. Yo tengo que mover por allí una cantidad de litros, ¿no? Sí. Entonces podría darle mucha velocidad con muchos voltios. ¿Mm? O sea, cojo una presa, la pongo hasta aquí, ¿no? Y yo digo, tengo que pasar por aquí 5 litros a la hora, ¿no? Entonces pongo la presa con un agujero y sale aquello un chorro que te cagas, ¿no? Porque tiene mucha altura de agua y Sí. sale un chorro hasta tomar por saco, ¿no? ¿Y eso es? Eso serían voltios, ¿no? Voltios. Subimos con voltaje. La velocidad. Eso es. Y yo genero aquí 5 vueltas por minuto. Sí. Pero también puedo generar 5 vueltas por minuto con un cubo pequeño, pero una tubería así de gorda. Más gorda. Claro, con una pala más grande, todo más grande. Entonces, por eso tendemos a subir las voltajes en los motores para tener una sección de cable más pequeña. Tú imagínate meter al motor un cable así, ¿sabes? Para conseguir no sé cuántos vatios con un voltio, por ejemplo. Te necesitarías, pues yo qué sé, ¿cuánto tiene tu patín? El mío tiene 40 amperios. No, voltios 52. 52. ¿Y vatios? 1000. 1000. No, Mil. 1000 nominal. 50. Pico igual da algo más. 1300, 1400. ¿Cuánto sería eso? 1000 entre 50. Pues 25, ¿no? 25, ¿no? ¿O no? 25. 1000 entre 50. Estamos de matemáticas. A ver, calculadora. A ver, ¿me dices 1000? Sí. Entre 50. Vale. 50 que son los 20. voltios. Mira, no- 20 amperios. Necesitas 20 amperios, ¿no? Tú imagínate que tú tienes ahí un cable, no sé, como esto. Imagínate que le ponemos en vez de 50 voltios, le ponemos un voltio. Para conseguir 1000 amperios necesitarías, imagínate el cable que necesitarías Sí, aquí. muy grande. Porque se calienta y se destruye todo. Se calientan los conectores, se estropea todo. Esa es la diferencia. Vale. Por eso jugamos con los... Por eso, para conseguir más potencia, se suben los voltios. Subimos los voltios. Y cuando la gente dice, no, es que le he puesto otra fila de baterías en serie y entonces me sube la potencia y la velocidad. Claro que sube. Porque estás metiendo más tensión. Más tensión, el motor, pues en vez de ir a 80, pues va a 90 voltios, pero desarrollamos más potencia. Con la misma sección de cable. Claro, el voltaje te da como Eso es. una Eso especie es. de velocidad Eso de es. transmisión de Eso energía. es. Siempre asimilarlo Eso al es. agua, tuberías y agua. Vale. Y el amperaje es la tensión. El amperaje es el amperaje, la tensión son voltios. Está mejor. Joder. El amperaje es la cantidad. La cantidad. Eso es. Vale, vale. Yo con mucho voltaje puedo conseguir mucha cantidad de potencia porque al final va a mucha velocidad. Vale, es verdad. Entonces pasan más Entonces, litros. Amperaje es capacidad y voltaje es velocidad de Eso es, transmisión. velocidad asimilándolo ahora- un poco al agua, Eso es. vamos. Entonces, si en una batería queremos tener más amperaje, habría que poner en paralelo esas pilas. Eso es, en paralelo así. Eso es. Y más luego, tú Y haces en una serie- serie de 50 voltios en tu patín, haces una serie que nos dé 50 voltios, claro, pero esta serie pues se acaba muy rápido. ¿Qué necesitamos? Más en paralelo. Poner otra serie y otra serie y otra serie. ¿Para qué? Para que el patín dure no sé cuántos kilómetros. 100 kilómetros. Vale. Pues eso. Pero con la misma intensidad y con la misma tensión. Pero claro, tú consigues más intensidad contra más paralelos tienes. Más intensidad, ¿en qué se traduce? En capacidad. Vale. Pues esto me da a entender que si este cacharro tiene 1000 vatios, que creo que son 1000, el cargador, si tú modificas cuanto mayor sea, o sea, dependiendo del voltaje y el amperaje que pongas, esto siempre te va a dar como máximo 1000 vatios. Por eso, a veces, por mucho que tú subas el voltaje a 120 voltios a cargar, el amperaje es menor. Es decir, cuanto más me acerque a un valor extremo, Sí, para arriba, no, porque esto ya te da 1000, no te da más. No, pero no, él te lo dice de pico. De pico, sí. Tú tienes que mirar con qué tensión, porque él te dice a no sé cuántos voltios te doy tanta No, intensidad. lo que quiero decir es que si yo cargo un patín a 52 voltios, puedo ponerlo a 17 amperios en el cargador. Pero puedes ponerlo si a lo lo- a pongo lo que dé a el 84 o lo que sea, por ejemplo, ya 17 amperios no me deja menos. Claro, porque tú has subido... o sea, Porque los esto pesa parámetros 1000 que- vatios. Cuando Vale, eleva el eso voltaje- es, pero eso porque lo limita él internamente. Porque la potencia del mismo es la que es. Eso es la que es. Entonces, si subo voltaje, bajo intensidad. Y si subo intensidad, bajo voltaje. O sea, van de la mano. Vale. Porque tú, la fórmula para saber la potencia es voltaje por intensidad, no hay más. Vale. Vale, pues hablamos Entonces, esto... si son 1000,
pues si subes un parámetro, el otro lo tienes que bajar, no hay más. Mira, pues hablamos de esto. Ya, Vale. este mazo. Si sale mal, ya os he grabado. Vale, No, sí, no, ya ya me está. imagino. Ya me imagino yo, porque digo, luego haces corta-pega. Luego va, la imaginé para ti. Ya. Joder, ¿sabes lo que se me ha olvidado? ¿Qué? Los hilos, tío. Yo tengo las orejas así, mira. Ya. Tengo las orejas rojas. Entra bien, ¿eh? Sí. El cloro. Tiene burbujitas de cloro. Sí, claro, sí. Pero es holandesa la ginebra. Porque la han cogido de una piscina. Una piscina. Ya, pero la ley te dice que nadie te va a vender un patín que vaya fuera de ley. No, eso desde luego. Por eso te digo. Entonces, yo no iría por encima de los 72 voltios. Un Xiaomi, un Eto, un no sé qué, ninguno te va a pasar de esa tensión. Como mucho te lo van a dejar ahí rascando el larguero, como hacen con los coches, que te ponen cilindrada 1995 para no pagar el impuesto de 2000. Yo correspondiente a los modelos y todo esto no estoy haciendo mucho caso a la ley porque han puesto una moratoria de aquí a 5 años. Bueno, y luego